Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cristiano Crítico. Hoy estoy con Javier Albán, que es máster en Políticas Comparadas del London School of Economics y profesor de 3 universidades y un amigo de semana, como varios de los que están acá. ¿Qué tal? Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Y bien, y hoy día vamos a hablar en general, de temas de política, de democracia. Algo que hemos conversado mucho antes es sobre si realmente, y quiero arrancar por ahí, en qué momento de la democracia estamos, si realmente se está siendo golpeada, cómo es tú, para hablar primero en términos locales, Claro. de si es que, claro, yo no creo que estemos en el extremo de que porque Castillo salga sea un riesgo democrático per se, pero creo que hoy en día sí hemos avanzado a un punto donde sí se está golpeando la democracia, y para marcar nada más de por qué es un tema importante, la democracia para un cristiano, por ejemplo, porque la democracia es lo que te da en parte la libertad religiosa, ¿no? En China no hay libertad de eso, y en muchos países no. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Cuál es el estado de la cuestión de la democracia? No sé. Yo creo que cuando se piensa en problemas tan grandes y tan complejos como estos, no hay que verlos desde la perspectiva de, digamos, intentar entenderlos desde nuestra perspectiva individual y de lo que nosotros sabemos y lo que hemos visto. Es como intentar entender como que una serie que agarras en la temporada 24 desde la perspectiva de un extra. Claro. ¿No? Nosotros somos una parte enanísima de un proceso enorme que son los cambios sociales y todas estas cosas y la evolución de las sociedades. Y las democracias se tratan de eso, no se trata de lo que haces tú, lo que hago yo, sino de lo que hace una sociedad a lo largo de un periodo de tiempo que normalmente no es unas cuantas semanas o unos cuantos días, ¿no? Sino es algo más largo. Bueno, hay momentos sí que hay cosas que suceden en días, ¿no? Como momentos particulares, pero digamos, normalmente hablamos de cosas que suceden durante un periodo largo de tiempo, la historia avanza en cámara lenta, ¿no? Entonces, si uno piensa así, y siendo exagerados incluso, una cosa que a mí me dejó pensando bastante cuando leí este libro de Harari, Sapiens, fue, sí, pues, cómo nosotros como especie, a veces nos olvidamos que también, digamos, no somos 100% racionales, somos animales que también tenemos instintos, hemos evolucionado de cierta forma. Antes nuestra especie tenía otro rol en la cadena alimenticia, digamos, hay cosas que, digamos, nos hemos ido acostumbrando y han ido cambiando a lo largo de un montón de tiempo, pero no siempre la humanidad ha sido lo que es hoy. Claro. Entonces es importante entender cómo se ha transformado la humanidad de lo que era a lo que es hoy, cómo empezamos a tener, digamos, pasar de ser nómades, vivir en las cavernas, a, digamos, tener la revolución agrícola, que haya, que la gente, bueno, que se desarrollen profesiones, que se desarrollen las primeras ciudades, los primeros estados, ¿no? Que luego se empieza antes era todo absolutismo, ¿no? Y eran algunos pequeños, los reyes. Los reyes eran los ricos, y antes de ellos los feudales también eran los ricos, de repente la iglesia, algunos nobles, pero el resto eran pobres, ¿no? Era un mundo donde la esperanza de vida pues era 30 y tantos años. Digamos, hay de repente con lo de la esperanza de vida me estoy en otro lado, pero a lo que vengo es a que hay que entender cómo hemos cambiado, cuánto ha cambiado el mundo, y cómo hemos cambiado como sociedades desde entonces. Y en ese sentido, ha sido recién, más o menos, hace 200 años, en realidad menos, si uno se pone estricto, que han empezado recién a surgir las democracias. Todas las independencias casi todos cumplieron ahorita el bicentenario, ¿no? En Latinoamérica. Independencia, sí. Claro, hay varias que son del siglo XX, ¿no? Claro. Pero la Revolución Francesa, ¿cuándo es? En 1789, sí. Claro. Pero digamos que hay... la Revolución Francesa, lo que ocurre en Estados Unidos, son, digamos que semillas, pero en realidad la primera ola democrática es a mitad del siglo XIX. Y digamos, luego hay 2 olas más democráticas, pero la democracia es una cosa a lo que recién como humanidad, como especie, nos estamos acostumbrando. Claro. Toda la vida hemos resuelto las cosas peleándonos. Claro, y es la única forma que siempre lo hemos hecho. Claro. Esto de resolver las cosas
poniéndonos de acuerdo y votando, ¿no? Es una cosa totalmente ajena a nuestro instinto, ¿no? Es una cosa a la que hemos llegado por un acuerdo al que hemos llegado racionalmente. Un constructo social. Entonces, y eso no es algo a lo que nos va a ser fácil acostumbrarnos. Entonces es normal que siendo tan joven esa idea todavía no esté cuajada. Claro. Y además no cuaja al mismo tiempo y no desarrolla al mismo tiempo en todas partes del mundo igual, ¿no? Entonces hay que ver la democracia así. Si uno la ve así, hay varias formas de medirla, ¿no? Y bueno, hay índices y cosas así que no todos son 100% precisos, hay cosas que criticar por ahí en algunos, pero si uno utiliza alguno de esos índices, por ejemplo, hay un indicador que se llama Polity, que mide de alguna manera que las democracias de -10, que significa autocracia extrema, a +10, que es democracia extrema. Tampoco existe. ¿Ah? O sea, lo que me enseñaron en algún momento en la universidad es que, la monocracia y la democracia son conceptos... Sí, pero este es un conjunto que agarra un montón de datos y en un Excel, dice, probablemente no es Excel, sino R o Stata, te pone un montón de... O sea, te va a poner... Es un análisis multivarial que te dice ya. Sí, exacto. Entonces... es una forma de medirlo, ¿ya? Yo una vez tuiteé el resultado de cómo se ve la democracia de Perú desde que existe, desde la independencia, ¿no? Y es una cosa así... Claro, que va subiendo, pero es nuevo. No te digo, o sea, es una forma muy simplificada de medir qué cosa es la democracia, pero te da la idea de que recién se ha construido desde los 80s, más o menos. La primera vez que llegamos a la democracia fue en los 80s. Antes de los 80s, votaba... menos del 15% de la gente votaba en las elecciones. Eso no es una democracia. Claro. Entonces, claro, no puedes hablar de democracia. Claro, nuestra democracia tiene, y alguna vez te escuché decirlo en alguna entrevista, nuestra democracia es muy joven, ¿no? Tiene 20 años. O sea, tenemos 20 años consecutivos de democracia. Claro. Nosotros, digamos que en el siglo XIX, al inicio hay un momento donde casi que hay algún acuerdo democrático, pero no se llega, según este índice que te digo, a calificar como democracia. Luego se llega por primera vez en los 80 con el sufragio universal, ¿no? Que se expande el voto a los analfabetos. 63 fue la primera elección que votaron mujeres, ¿no? 80 fue la primera elección que votaron los analfabetos. Luego... se han ido construyendo algunas cosas que hoy entendemos como muy normales, pero antes no existían. El Tribunal Constitucional existe desde los 90, antes había el Tribunal de Garantías, pero también es una cosa que existe desde la Constitución del 69. Y hay un montón de cosas, hay un montón de otras cosas. Por ejemplo, hoy en día se ve al Banco Central de Reserva como una institución sólida y fuerte. ¿Ya? Eso en los 80 eso no había. Claro. Claramente no. Ya, hoy en día se critica el sistema, y bien, yo sin ser especialista en el tema estoy de acuerdo con muchas de las críticas que hay al sistema de pensiones, los FPs. Ya, en los 80 ¿qué había? Los FPs son de los 90. Claro. Entonces, hay un montón de cosas que gente de nuestra generación da por garantías, ¿no? Crece y la especialidad del ser humano es asumir que todo lo que tenemos está ahí, pues, ¿no? Claro, ahí llegó. Y lo damos por sentado, ¿no? Eso nos pasa en nuestra vida profesional, en nuestra vida personal, con un montón de cosas. O sea, damos por sentadas las cosas que tenemos. Sí. Y tú ves en otros países cómo gente, digamos, puede creer que la democracia está garantizada y luego no necesariamente, ¿no? Viendo lo que ha pasado en países como Venezuela, lo que pasa en Polonia, lo que pasa en Austria, bueno, por otras razones en Ucrania, ¿no? La democracia todavía es una cosa que tiene que cuajar y tenemos que darnos cuenta que nuestro lugar en la historia, por lo que me preguntabas al inicio, no es, como de repente hemos pensado algunos, un momento en el que ya se ha superado todo y debería ser nuestra expectativa. Claro. Sí, pues que todo funcione bien, que todo el mundo tenga... No estamos ahí. Hace 50 años el racismo no solo era normal y estaba presente, sino que estaba institucionalizado. Claro. ¿No? En la ley en Estados Unidos, como que había la sentencia previa a esta última del siglo XX, era una de finales del siglo XIX que te decía que sí, separados pero iguales y te admitía, o sea, cosas que hoy en día no son inadmisibles, bueno, acaban de cambiar hace bien poquito, entonces no te digo que esté mal apurarse y estar como que molesto porque las cosas tienen que cambiar y exigirlo, sobre todo
si no eres alguien privilegiado como nosotros, sino alguien que ha sufrido más las consecuencias de algo. Pero la realidad es que, las sociedades avanzan en cámara lenta. Claro. Pero tú dirías que hoy, si tuvieses que medirlo, ¿en qué momento estamos en el sentido de avanzando hacia solidificar la democracia, que es nueva y que es joven, o en reversa, cómo lo calificas? Depende, ahí depende de en qué momento del Zoom te detengas, ¿ya? Porque creo que en este gobierno en particular se están cometiendo un montón de cosas que destruyen las instituciones y eso afecta a la democracia. Claro. Pero, por ejemplo, a ver, si alejas un poco el Zoom, la última década. Década, no 20 años, porque en 20 años creo que sí estamos mejor. Pero en 10 años, ¿cómo lo ves? En la última década... ¿Tienes Humala? ¿Tienes Toledo? No. Hay cosas que... a ver, así nomás, hay cosas que no nos damos cuenta, pero sí van avanzando. La Junta Nacional de Justicia es una cosa que con los errores o críticas que se le puedan hacer, no sé, que alguien pueda tener, no se compara con el Consejo Nacional de Magistratura, que era un desastre y estaba pues, ya vimos cómo era que funcionaba, ¿no? Entonces, y eso ha sido bien reciente. Desde ese entonces también, bueno, sí han pasado algunas cosas que creo que, como tú decías, también en todo el mundo han habido algunos fenómenos de cuestionamientos de, oye, la democracia de verdad se está solidificando, porque no solamente en el Perú, sino que en varios otros países empezó a haber pues, el éxito de líderes de derecha y de izquierda que más bien tenían la característica de ser populistas y más autoritarios y que eso más bien es algo que puede terminar afectando, destruyendo la democracia. Y sí, eso también ha pasado un poco acá, pero creo que no nos había pegado tanto hasta de repente, creo que 2017 empezó a ser una crisis más fuerte, probablemente. Mi impresión ha sido esa. Desde 2017 estamos como que en una crisis permanente, ¿no? Claro. Casi desde la censura de Jaime Saavedra, que fue fines de 2016. Sí, claro, es que es cambio de presidente en promedio uno por año, creo, ¿no? Sí, más, no por año, pero... los últimos 5 años, claro, bueno, depende si cuentas a Merino o no, si cuentas... No, claro, Merino cuenta, porque claro. más allá de que... ya me acuerdo, si cuentas a... Yo no lo cuento, a Mercedes Arauz. Mercedes Arauz, no, pero no encaja. No encaja, claro. No hay días que le puedas atribuir a ella como presidenta. Pero, ¿cuál es mejor dicho, este fenómeno? Porque tú recomiendas un libro que yo leí, de How Democracies Die, que me parece interesante porque habla de cómo los reveses democráticos o cómo la pérdida de la democracia no se da como antes, que es necesariamente a través pues, de un golpe militar, sino que es a través del golpe sostenido de las instituciones que al final terminan pues decayendo en menor democracia. Y eso sí creo que es algo que se está viendo hoy. Es que creo que también otra cosa que hay que entender es que no es que uno estudia cómo funcionaban las cosas y, ya entiendo, y así van a funcionar siempre, sino que es una cosa dinámica y cambiante. Entonces, las democracias hoy también tienen otras características, otros retos y otras formas de ser derrumbadas, porque ya no es tan fácil ser un líder autoritario, ya no lo acepta la comunidad internacional, ya no es tan fácil esconder cosas que hoy la prensa te saca, y no solo la prensa, sino que la gente en las redes sociales, ¿no? Entonces, los castigos económicos, a Putin, la cantidad de castigos económicos que yo inicialmente era bien escéptico y decía, le llega altamente, pero ya no estoy tan seguro. No sé, yo tampoco, no sé suficiente el tema para comentar, pero yo sí creo que es importante, ¿no? A ver, es una pena que tenga que sufrir eso la gente en Rusia, más bien, pero bueno, esperemos, ojalá que haya eso que eso ayude. Claro, pero tú sí ves, como decías al comienzo, un real peligro. No en el sentido alarmista de, como decía, con rollo de señora Sanchidrina, claro. Pero que cree que Castillo es un Hugo Chávez, que yo siempre decía, ni en sus mayores sueños tiene la capacidad, para mí... Es que yo creo que, no son un partido, digamos, no son un partido chavista, bolivariano, porque no tienen la capacidad, no por falta de deseo, no por falta de ganas, de Perú Libre, claro, yo le cuestiono, falta de capacidad. Yo le cuestiono, es mi impresión. Yo también decía, yo le cuestiono
su capacidad. O sea, mi crítica era siempre, le estás atribuyendo demasiado mérito. Exacto. No se pueden poner de acuerdo ellos mismos. Tú para hacer una revolución medianamente inteligente tienes que ser. Y es que pongo el ejemplo que es políticamente incorrecto, pero de Hitler. Hitler no era ningún estúpido. El nivel de inteligencia que tienes que tener para robar, para convencer a la gente que te dé el poder que te dio, de convencer a las masas, de convencer al Congreso, no es de una persona tonta. O sea, equivocada en su ideología, sí. Claro. Pero requiere ser... Ahí regresando al libro que tú, o sea, que habías mencionado, no, obviamente, no por comparar regímenes, sino por comparar cómo han caído democracias a veces. En ese libro hablan, o sea, cuentan pues de cómo son a veces los partidos, o sea, de cómo a veces los partidos son los que tienen que servir como guardianes de la democracia. Sí. Porque no basta con una constitución que sea bien bonita, ¿no? O sea, ni siquiera la Constitución de Estados Unidos, que es una cosa que se están dando cuenta ahora, que es una cosa que ha funcionado durante tanto tiempo, etcétera, tú necesitas actores que quieran hacer que eso funcione. Pero que hoy creo que hay menos. Sí, pero mira, a ver, por ejemplo, durante un montón de tiempo funcionó como institución, porque era una institución, esto de solamente 2 periodos que inauguró Washington, ¿no? Pero luego Roosevelt dijo, no, pues no, acá se justifica que yo me quedo más. Y entonces tuvo que haber un cambio constitucional para eso. Entonces, para forzar de que no. Sí. Y han habido momentos, ahí también lo cuentan, que han habido líderes que han tenido un apoyo importante, una parte importante de la gente. Y claro, no han sido candidatos a la presidencia porque en ese momento el sistema no lo permitía, pero no. McCarthy, digamos, Ford. Ha habido alguna gente que tenía tendencias así autoritarias que no llegó a ser presidente, pero no es solamente porque el sistema diseñado en la Constitución lo permitía, sino porque también habían actores específicos que se preocupaban por impedir que se llegue a eso, ¿no? Y en Alemania hubo actores específicos, es lo que cuentan en el libro, no voy a entrar en mucho detalle, pero hubo actores específicos que apoyaron o permitieron la subida de Hitler porque lo subestimaron, creyeron que iba a ser controlable. Y lo mismo pasó en Italia, y de nuevo, sin ganas de comparar, porque esa no es la idea, sino con ganas de, o sea, si no lo hacen para mostrar cómo cambian las democracias. Pero en Venezuela también es interesante ver cómo son propios actores del régimen político previo que había en Venezuela los que van permitiendo la llegada de Hugo Chávez. Claro, pero y bajo esa perspectiva, poniendo los zapatos de Abogado del Diablo, ¿estaría bien entonces que la fuerza opositora de Castillo sea una fuerza opositora que grita pues vacancia cada rato? Porque es o sea, mirando el checks and balance, no es ideal, pero funciona como un checks and balance, funciona como un contrapeso. Es que hay diferentes discusiones que tener allí, ¿no? Hay un nivel de indignación con el gobierno que me parece que está justificado por las cosas que está haciendo. Hay otro nivel de discusión que es cuál es la mejor estrategia. ¿Cuál es la mejor estrategia? Puedes tener una discusión distinta que te lleva a conclusiones distintas. Y también hay que diferenciar qué es lo que está motivando a diferentes grupos, ¿no? Claro. Porque hay grupos que están descontentos de diferentes niveles. Entonces, sí, efectivamente hay algunos grupos que yo creo que terminan haciendo cosas que terminan más bien favoreciendo al gobierno en el corto plazo porque le permiten victimizarse, etc. Y ¿cuándo es? Cuando son muy burdos, cuando se utilizan argumentos, cuando se utilizan cosas como que realmente no tienen mucho sentido, ¿no? Y que alguien que tenga un poco de paciencia para quitarse el sesgo que todos tenemos, ¿no? Y analizar las cosas con calma, se va a dar cuenta de que la cosa no es así como o sea, tan simple como se pinta, ¿no? O sea, acá todo el mundo, o sea, cuando a veces actuamos hay mucha gente que en las discusiones políticas actúa como si se tratase de un equipo de fútbol, ¿no? Claro. Entonces... Pero es la naturaleza humana, ¿no? Exacto, es la naturaleza humana. Lamentablemente así es la política, hay que entenderlo, pero lo que necesitamos para que las sociedades pasen a ser la siguiente etapa de estabilidad democrática, es que todos asumamos que no es así, que se puede discutir con el otro sin presumir que es tu enemigo que quiere la destrucción del Perú. Claro. Pero es lo que conversaba con Rodrigo, por ejemplo, que los espacios de discusión y de debate son cada vez menos. Son cada vez menos y las redes sociales... Bueno, él tiene un tema con las redes sociales, pero las redes sociales tampoco... La tecnología. Sí, toda la tecnología. Pero
las redes sociales no ayudan a eso, ¿no? O sea, yo no veo que cada vez tengamos más espacios de discusión sensata, pausada, sino cada vez son menos y la polarización, por lo menos en las señales que veo, o sea, de repente los círculos que tú estás y con la gente que conversas, bueno, menos Twitter, uno ve que de repente sí, pero la polarización para que lleguen dos extremos, como se ha visto en Chile, ¿no? Llega por un lado, no me acuerdo el apellido, algo con B, BIJ. Boric, que ganó, y del otro lado pues se decía que tenías los extremos, ¿no? Más allá si los calificas como extremas o no. Pero hay una polarización y era yo vi en Chile lo que pasó acá, ¿no? Que si salía el otro, era el fin del país. Entonces... Sí. Así se pintaban las cosas. Y así se pinta acá, y así se pinta en Chile. No sé si me queda la duda si es que tú veas, es una tendencia, que cada vez está peor, no sé. La verdad es que no sé. O sea, te puedo pensar, claro. Que te puedo decir que creo, pero es un tema muy difícil y muy complejo. Te puedo decir que sí no es, ¿ya? ¿Cuál es la teoría? Algo común entre la gente que es muy de derecha, que por ejemplo apoyaron a Merino, o la gente que es muy de izquierda, que ahora apoya al gobierno, o no sé si de izquierda o de lo que se califiquen, pero que ahora apoyan a este gobierno. O sea, es que tienen esta característica que te comentaba hace un rato, de que parece más que las discusiones son como se tendrían entre equipos de fútbol. Claro. Porque no se ataca, o sea, se ataca a personas antes que argumentos, no se escuchan estas cosas, ¿no? Y creo que, o sea, a ver, hay una necesidad de que superemos esto, ¿no? Y de que... Pero no creo que haya una... No hay una fórmula mágica, ¿no? No hay manual para esto. No, simplemente, o sea... esto de la polarización, creo que o sea, responde a demasiados factores más allá de solamente lo que tiene que ver con política. No sé. Ya tiene que ver con un montón de otras cosas. En nuestro caso, y bueno, ahora en el caso de todo el mundo, por ejemplo, con la pandemia, sí. En nuestro caso con las crisis políticas constantes, que también tienen un factor, con la delincuencia, con la economía. Tiene que ver con esta crisis de salud mental que hay en el mundo hoy en día también. O sea, no es fácil para la gente, digamos que meterse o sea, tener el espacio para meterse a pensar y discutir de cosas de política con la tranquilidad que sería necesaria para poder superar todo, complejo, ¿no? Es, en muchos casos, si uno lo analiza individualmente, justificable que estén molestos o que estén queriendo algo así, y es algo muy difícil de entender, o sea, todo lo que está pasando, ¿no? Y algo que quizá es bien parecido en los grupos extremos es que buscan explicaciones en algo sencillo. Hay un grupo organizado, ¿no? Un grupo chiquito de personas. Ellos son los que han hecho todo lo, ¿no? Sí. Es no sé, le atribuyen a algún grupo X o a alguna persona X una cantidad de culpa enorme sobre algo que en realidad es el resultado de un proceso complejísimo. ¿No? Entonces, ya si atribuyes esos problemas, te das cuenta que no tienes claro qué está pasando, ¿no? Pero eso es lo que notas como característica común. Claro. Entonces, creen que el Perú no está funcionando bien porque hay alguien porque en verdad sí podría funcionar bien, pero hay alguien que es un villano y no quiere que funcione bien. Pues, y entonces ha agarrado, ¿no? Entonces, no sé, es más o menos esa la premisa que está detrás de un montón de las peleas que hay, y lo que necesitamos en verdad es dejar de hacer las cosas como lo hacíamos antes, que es peleándonos, y empezar a hacer más las cosas como hacia futuro, esperemos que sea, si es que la humanidad sobrevive, que es conversando, ¿no? Y entendiendo que otra persona vea las cosas diferente que tú, no significa que sea un demonio. Claro, que sea tu enemigo, ¿no? Ni que sea tu enemigo. Claro, ¿no? Justo que mencionabas lo de la violencia y lo de la pandemia. No sé si tú soltaste una estadística a alguien por un WhatsApp de que habían aumentado las peleas en los partidos de fútbol a nivel global. No me acuerdo si alguien lo soltó. No. Y se asignaba un tema de estrés de la pandemia. O sea, no sé, la animalversión, no sé si ver el otro como tu enemigo,
se dio, o sea, que ya siempre se daban los deportes, pero había habido cada vez más violencia y el único factor común que hasta ahora lo habían encontrado era la pandemia, porque pasaba en Francia, pasó en Hungría, no me acuerdo, Polonia, pasó acá, pasó en varios países, y era que los equipos, o sea, los hinchas parece que es un estrés mental donde el desfogue termina siendo cualquier ocasión de pelea, ¿no? Sea deporte, o sea política, o sea otra cosa, ¿no? Porque al final, siempre tengo esta duda, yo de saque, no sé tú cómo lo veas, yo no veo no veo que necesariamente una persona de izquierda o de derecha sea antidemocrática. Para mí puede ser cualquiera de las dos posturas y ser antidemocrática. Claro. ¿O no? Sí. ¿O estoy yo? Ya, sí. O sea, puede ser, o sea, no tiene nada que ver. Si no tú tiene me nada que dices ver. que eres de izquierda o de derecha, no me estás dando ninguna información respecto de tu aprecio por la democracia. Exacto. Pero claro, en Perú yo sí veo que todos los izquierdistas, bueno, por lo menos lo que escuchen ciertos círculos, todos los de izquierda pues son antidemocráticos, y seguro que del círculo contrario todos los de derecha son, no sé, pues unos mafiosos mercantilistas. No lo sé, pero... Es que es como que eso, yo tengo razón y tú no, y el otro está como que es el malo. Sí. ¿no? Y eso no admite la posibilidad de que de repente algo equivocado. Uno esté equivocado, sí. ¿no? O no solamente que uno esté equivocado, y es que como que actuamos como que nuestra forma de pensar hubiese sido el resultado de que durante nuestra adolescencia nos pasamos los años leyendo diferentes autores, ¿no? Leyendo filósofos y leyendo autores políticos, y después de haber un análisis todo, concienzudo, ¿no? Ahí decidimos, yo voy a optar por esta filosofía. Nadie adopta así su forma de pensar, pero así actuamos, ¿no? Claro. Así te peleas, ¿no? Y tratas al otro de ignorante si es que no ha visto algo. Oye, ¿cómo? O sea, nadie le ha dado tiempo de leer absolutamente todo. Entonces, claro. Porque, o sea, eso de tratar a la otra gente de ignorante es también terrible. Pero bueno, esta idea de que lo que yo pienso es lo único que puede estar bien, o sea, de alguna manera que demuestra que no te has dado cuenta que tú, como persona, como ser humano, eres alguien que es susceptible a toda la gente que te ha rodeado cuando has crecido, claro. a tus profesores, tu familia, tus amigos, toda la información a la que has estado expuesto, el contexto al que has estado expuesto, los retos que has tenido en tu vida, ¿no? Claro. O sea, hay un montón de cosas que han definido finalmente qué cosa es, o sea, cómo tú piensas. Claro. Sí, hay un análisis que hace este libro, How to Make Friends and Influence People, del libro bien conocido, que todo el mundo de negocios pues, te dice que lo leas. Y hay una parte que él dice, la gente que habla del caso de Al Capone, ¿no? Dice que la conclusión de esto es, nosotros solemos pensar que somos como somos por mérito nuestro, cuando en realidad probablemente, y cuando vemos al otro decimos, no, es que él está mal, entonces yo estoy bien, pero en realidad la conclusión a la que es que nosotros con su crianza, con su ambiente, con sus oportunidades, con sus recursos, probablemente seríamos más iguales a la otra persona de lo que creemos que podríamos ser, ¿no? Claro, o sea, ¿tú crees que es casualidad que si naces en una familia que es de una religión X, claro. Hay más probabilidad que tú seas de esa religión X? No, sin duda. O sea, y si esa misma persona nace en otro lado del mundo, rodeado de otra familia de otra religión, bueno, los seres humanos somos moldeables, nuestro cerebro es moldeable. Ahora, eso sí, años bastante. O sea, yo creo que si hay una probabilidad ahí, es una falacia que necesariamente... Es bien difícil que, digamos, crezcas en una familia que te inculcó toda una religión y tú salgas de una religión puesta. Claro, no lo quita. Por mencionar un tema que tiene que ver con tu podcast, pero esto pasa con cualquier tema que tenga que ver con identidades. ¿no? Sin duda ejerce una influencia. Yo no iría tan lejos a decir que determina... pero sí influye, o sea, hay que ser muy inocente para pensar que no. No necesariamente determina, porque claro, uno no tiene que... Claro. No necesariamente es el resultado de su entorno, a veces eres lo opuesto. Sí. Pero influye, o sea, incluso si eres opuesto... influye. Sí, exacto. No determina el resultado, pero influye. Y cambiando un poco de temas, trabajar al lado democrático, ¿tú dirías que este gobierno, y no por centrarme en algo muy... solo por ponerlo como ejemplo, es más... localmente, ¿es más inepto o incompetente o peligroso? Son cosas diferentes. Una cosa es decir que no tiene las competencias para hacer un gobierno, otra cosa es que sea peligroso a la democracia. A ver, a mí sí me parece que es peligroso para la democracia. Y me parece que es peligroso porque este gobierno, o sea, quienes han llegado al gobierno, presumían un montón de cosas de cómo era el sistema político, que era corrupto y que era no sé qué, y que se repartían los puestos y que no sé qué.
ellos presumían que así era. Porque lo han intentado hacer en cierta medida. En parte era así. Ahora, varios de ellos se han quedado también con la idea de cómo era el país hace 30 años, y que no es exactamente lo mismo que ahora. Claro. Pero, digamos, se han quedado con esa idea, y ahora que han llegado al poder, parece que la forma en la que actúan es como que ahora me toca a mí. Claro. ¿No? Y entonces, eso es retroceder en la práctica, y eso es peligroso. Eso es, o sea, si retrocedemos a las prácticas de los 80s, claro. Digamos, ahí no había democracia. Entonces, por eso es peligroso. Claro. Que es importante, por ejemplo, si tú apruebas es discutible el tema de la autonomía, qué nivel de autonomía debe tener la Procuraduría del Estado. Pero si tú le das una autonomía, el Congreso le da una autonomía, es una cosa diferente. No puede ser, pues, que tú puedas romper eso, una cosa que supuestamente tendrías, o sea, tiene que respetarse. Las personas que están en el cargo tienen que respetar esas cosas, porque si no, no se forma la institución. Claro. La gente no cree que entonces se tiene que cumplir esa regla, ¿no? ¿Por qué? O sea, no va a haber la expectativa, ¿no? Entonces, hacer algo tan burdo como la forma que se ha sacado al procurador, por ejemplo, por poner un ejemplo de un montón que hay, ¿no? Con una justificación que no estaba en la ley. Claro, sí. ¿no? Entonces, entiendo que se le puede acusar constitucionalmente. Yo creo que sí, pero este Congreso parece que no tiene muchas... se le pasó por la guacha. Yo no sé, o sea, la oposición parece que tuviera como que 2 o 3 temas de los que puede conversar, y no evalúa más posibilidades, porque hay un montón de cosas que se podrían iniciar, o como que cuestionamientos contra este gobierno, incluyendo más de una acusación constitucional contra más de una persona del gobierno. Y no, parece que solamente se preocupan en si tienen o no los votos para la vacancia. Además, cuando lo ponen, la justifican mal. Se puede justificar, o sea, hoy en día se puede armar un caso, digamos, teóricamente tú puedes sustentar, hay un criterio con el que se tiene que cumplir, sí, no puede ser arbitrario, claro. Pero tú puedes explicar, mi criterio es este, y yo creo que se cumple por estas razones. Ese ejercicio tan simple no se ha hecho. Entonces, si no haces la tarea y simplemente quieres llegar a los votos, porque, digamos, no sé, así nomás, claro. Creo que no estás haciendo bien. O sea, es medio mío, pero yo creo que dice bueno, más además no se está haciendo bien el tema político, ¿no? Sí. Que es lo que siempre se queja Pablo Benza. Sí. Que nadie hace el tema de, bueno, haz política con otros grupos para llegar a esos votos, etc. Es como que yo la verdad estoy, me pregunto bastante, pucha, ¿no hay más de verdad que podría estar haciendo la oposición? Y yo creo que sí, ¿no? Claro, pero ahí, por ejemplo, sobre las acusaciones constitucionales con lo que tocabas del procurador, o sea, entiendo que hay argumentos más fuertes por ese lado que el que ahora están haciendo, que entiendo que es por traición a la patria, por lo que dijo en la entrevista de CNN, ¿no? Yo creo que eso no se sostiene. Claro, ¿no? O sea, parece ridículo, pero ¿por qué hacer eso si es que a todas vistas, yo no soy ningún experto, pero incluso para mí, es evidentemente que eso no se va a sostener. ¿Por qué hacerlo? A eso voy. No sé si es miopía, si es que vienen en una realidad alternativa tan cerrada donde ellos creen que tienen la razón, como este audio de Mari Carmen que decía, el plan de Cerrón ya está listo. O sea, a ver, lo que pasa es que yo aplico la misma filosofía para, digamos, transversal también que la de conversa con la gente que no cree lo mismo que tú. No sé por qué piensan eso, pero a mí yo tiendo a pensar en general de que por lo menos la mayoría de la gente que piensa eso probablemente lo piensa porque creen que es la mejor salida, ¿no? O sea, porque están convencidos por alguna razón. Yo creo que están equivocados, claro. Pero probablemente creen que es lo mejor, pero yo creo que no. Yo creo que hay cosas que no están viendo. Entonces, por eso también es importante discutir de estas cosas para digamos. Sí. Ahora, tú me parece que has evolucionado, corrígeme si me equivoco, en tu opinión sobre la vacancia. Te digo, yo soy en general, como principio general, de la opinión de que la incompetencia de un gobierno no debe ser argumento para sacar a alguien. Uh-huh. Por ejemplo, cuando querían sacar a Susana Villarán, no me acuerdo si la llegaron a sacar o no. ¿La llegaron a sacar? No. Ya, cuando la querían sacar, un argumento era, no, es que está haciendo las cosas mal. Uh-huh. Bueno, sí, pues, pero que termine su gobierno y luego votamos mejor y luego lo sacas. O cuando sí, en general, la incompetencia, el mismo Castillo que ahora es un argumento de que es un inútil.
Sí, es un inútil. O sea, en mi opinión, es un mal presidente, pero no, eso en sí mismo, para mí, no justifica sacar a alguien. Como sí podría ser, pues, tipo los live videos, pues, ¿no? O sea, algo de esa magnitud, evidentemente ya no se sostiene. Pero tú creo que me parece haber escuchado que antes tú también decías no conviene vacarlo, pero me parece haber escuchado que ahora has evolucionado, cambiado, en tu opinión, a raíz de evidencia, no yo nunca he dicho, ¿no? yo nunca he sostenido fuerte ni sí. para un lado ni para el otro que si había que vacarlo o no antes, porque lo que sí yo pensé desde el inicio es, porque al inicio había gente que planteaba vacarlo porque sí. desde agosto. Claro, ¿no? Eso es lo que creen que y entonces yo decía, mira, ¿no? es bien, tipo, lo que yo siempre tuve claro es, tú no puedes declarar cualquier cosa como vacancia. No, claro. Tú tienes que cumplir con un criterio. Yo creo que el criterio es uno en específico, a través de la lectura que yo tengo de la Constitución y considerando los antecedentes de el diario de debates de la Constituyente y más o menos el antecedente que ha habido de Fujimori. A mí me parece que en una Constitución que tiene el 113 y tiene el 117 también, o sea, a ver, el 113 regula los supuestos de vacancia. ¿Qué cosa es la vacancia? Cuando tú dices, queda vacante el cargo del presidente porque algo ha pasado, ¿no? Se murió, claro. Es incapacidad física permanente, se escapó del país, ¿no? Y ya no regresa. Claro. Algo objetivo. Entonces, esa es la idea en general de la vacancia. Y varios congresistas o varias gente ha dicho, no, pero la vacancia es un instrumento de control político. Sí. Si fuese un instrumento de control político, estaría regulado en la parte de la Constitución que dice instrumentos de control político. Bueno, no hay una parte que dice exactamente eso, pero hay una parte donde están todos los instrumentos de control político. Claro. Y ahí no está. Tampoco está en la parte de facultades del Congreso. No, está en la parte de Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque es algo que le sirve al Poder Ejecutivo. Si tú te quedas sin presidente necesitas una cabeza necesitas algo para que pueda procederse a su reemplazo. Entonces, eso es la vacancia. No es una sanción. Una sanción, las destituciones, esas son las del 110. Las sanciones son, yo te hago una evaluación porque algo que hiciste mal y allí te sanciono y te voto de la presidencia. Eso es una sanción. Y la vacancia se usa para eso ahora, pero no debería. ¿Y por qué se usa para eso? Porque tenemos un artículo que es el 117 que dice que solamente se puede acusar al presidente por unas cosas bien específicas. Claro. Y bien graves. Entonces... pero eso está bien, ¿no? O sea, el presidente no es un hijo vecino. Sí, pero es exagerado. Desde el inicio, si tú googleas cuáles han sido los debates y críticas a la Constitución desde hace años, de mucho antes de PPK, Vizcarra, son que era muy presidencialista. La Constitución 93 le había dado mucho poder al presidente. Y entonces, sí es verdad que había allí un poco de desbalance, ¿no? O sea, claro, falta un control previo al botón rojo de la vacancia, como para no necesitar llegar a eso. Yo creo que el 117 debería ampliarse, pero hoy en día la forma que se ha resuelto eso en la práctica es haciendo que el 113.2, que es vacancia por incapacidad moral, sea una válvula de escape, el único supuesto subjetivo para todas las cosas objetivas que implica la vacancia. Claro. Y en la práctica, ¿qué ha significado desde el presidente Fujimori, que es lo que ya pasó y ya no se puede cuestionar por ninguna razón porque ya pasó mucho tiempo? Algo que, o sea, yo creo que el criterio más o menos que se adoptó ahí fue algo que es muy, muy, muy grave, muy evidente, que ha producido pues una crisis total en el país. Muy claro, atribuible sin lugar a dudas al presidente. Claro, es un video donde están entregando plata, ¿no? Ya. Sí, no, y además lo de Fujimori, acuérdate que él renuncia desde Tokio. Entonces, claro. Se va a ir y se le va a decir, no se va a ir. Claro, entonces ya era demasiado evidente, ¿no? Ya, algo así de evidente o algo así de grave tiene que pasar. Claro. Ya, creo yo, para que... Yo ya, entonces... pero en todo caso, de repente no estás de acuerdo conmigo. Tú crees que de repente el criterio tiene que ser otro, pero yo creo que tiene que haber un criterio. Algo se tiene que cumplir, porque no puede ser que la vacancia por incapacidad moral sea cualquier cosa que se le ocurra al Congreso. Claro. Porque eso no tiene... supuesto de nada más, sí, ¿no? Como que puede ser. Y eso además es en contra de lo que quería Torres y Torres Lara, ¿no? Que no creo que sea ningún izquierdista considerado para nadie. Entonces... era lo que se buscaba con la institución, que sea algo usado solamente para casos muy extremos. Entonces, si tú lo analizas,
no estamos en ese punto. Estás haciendo que se pierda, o sea, ya hablas tanto de vacancia que en realidad en el momento que lo amerite, claro. No, probablemente estamos en ese punto ya, pero no has armado el caso. Claro. No has dicho, estamos en ese punto por estas razones, ¿no? Ese es el trabajo que no has hecho, claro. ¿No? No has hecho la tarea para querer sustentar por qué se hace, o sea, por qué es que técnicamente aplica la vacancia. Claro. Y eso es lo que se tendría que hacer, o sea, es lo que haría una oposición seria. Claro. ¿Y tú crees que estamos en ese punto de vacancia? O sea, yo sí creo que se puede construir un caso, sí, de todas maneras. ¿Cuáles serían los argumentos más? O sea, yo, bueno, no creo que lo del... No, lo de CNN. Lo de CNN... No, es una tontería. No, a ver, lo de CNN no, porque es un error, bueno, puede interpretarse como un error en tanto luego se desdijo. Sí. ¿No? Entonces ya, ok. Pero hay un montón de otras cosas. Yo te decía lo del procurador. La ineptitud como sanción, pero el nombramiento constante de personas, o sea, de personas en su ministerio que han tenido todos estos cuestionamientos, ¿no? O sea, no es solamente uno, dos o tres. El transporte, el de salud ahora. Con todas las consecuencias que eso ha venido teniendo a nivel de ministerios, a nivel de mandos medios, el nivel de copamiento que se ha llegado en el Estado, ¿no? El tema del INPE, lo que está pasando en Petroperú, todo lo que pasa en el MTC. O sea, bueno, hay cosas allí que son obviamente responsabilidad de ministros, pero son, por ejemplo, ya hay una actitud, ya hay algo atribuible al presidente cuando todo lo del MTC es renuncian un ministro y tú nombras al pata que va a seguir haciendo todo lo mismo que él. Claro. Creo que algo se puede construir. No me parece que sea algo sencillo, ni evidente, ni me parece que es una discusión que, sí, pues es obvio, la vacancia aplica. Así no se discuten las cosas, ¿no? Así no discuten las cosas los adultos. Claro. ¿Ya? Se plantean argumentos y tratas de convencer al otro, ¿no? No le dices, tratándolo como un niñito, así son las cosas, pues. Claro. ¿No? Entonces... esa es la tarea que creo que habría que hacer. Yo sí creo que se puede construir. Ahorita, además, no íbamos a hablar sobre ese tema en particular, así que no he pensado en todos los... está bien, pero... todo lo que tendría que poner, pero ahorita se me están yendo un par de cosas más que creo que sí ameritaría. Pero en todo caso, ese es el trabajo que se tendría que hacer, creo. Y a nivel de población, ¿cuáles crees tú que son los gatilladores y también las evidencias? No, los gatilladores que hacen que la gente diga, pucha, estamos en un hoyo. Como por ejemplo, yo pongo el caso de Merino, ¿no? Cuando se pasó lo de Merino, realmente, o sea, era yo creo que evidente para la gran mayoría de que estamos en un punto importante para nuestra democracia, en el sentido, o sea, sobre todo en los últimos años, en el sentido de que era algo que no se podía dejar pasar. No sé, y te pregunto, ¿qué opinas tú de si es que hay un riesgo de que algo así suceda, no de que se instale un presidente que nadie quiere bajo ese contexto, sino que pasa algo que llame a tanta gente en simultáneo contra este gobierno? Y lo otro... Sí, pero primero eso, si es que tú crees que pueda... O sea, ¿cuál es el gatillador que hace que la gente se mueva tan masivamente? O sea, hay gente que se especializa en estudiar específicamente movimientos sociales, ¿no? Así que yo revisaría más qué cosas ellos sugieren, pero a mí se me ocurre que específicamente en el caso del 2020 es una excepción, se dieron demasiados factores, ¿ya? Hay un descontento enorme con la inestabilidad política. Claro. Allí, que es parte de lo que explica el tema. También hay un presidente que en ese momento era muy popular, todavía, y o sea, tenía creo que 70 y tantos % de aprobación. Se va con una aprobación súper alta. Creo que el mes previo tenía un poco menos, pero se va con un poco más. Pero incluso tú tenías ahí entre la gente que quería que se vaya y que creía que era culpable de las cosas que se lo acusaban. Gran parte de esa gente, tú ves las encuestas de los meses previos a la vacancia, igual querían que se quede porque faltaban 4 meses para las elecciones. Exacto. O sea, lo que decían es, ya lo vamos a cambiar. Entonces, ¿para qué vas a traer mi inestabilidad política? ¿Para qué me vas a regalar que
haya todo este circo de inestabilidad del cual ya estamos hartos. Si ahorita son las ahorita elecciones, se va, investiga, acúsalo y cuando acabe pues lo acusas. Exacto, ¿no? Esa era la actitud de buena parte de la gente que incluso no le quería a Vizcarra. Entonces, sí, escuché mucho. Sí, entonces eso fue por un lado. También yo creo que de repente hubo algo allí de la pandemia, ¿no? De tanto tiempo haber estado encerrados. Cuando uno sale a protestar, acumula muchas cosas, ¿no? Que es la primera vez, de alguna manera, que la gente salía masivamente después de todo lo que había pasado en la pandemia. No sé, creo que hay cosas ahí que ver, pero en todo caso, también había otra cosa que diferencia mucho el momento de hoy, que es un enemigo más individualizable, más fácilmente individualizable para lo que me parece que fue la percepción de la gente, y una salida más rápida, que era que salga ese enemigo, que era Merino, ¿no? O sea, la gente encontró un culpable en Merino. Es que en ese momento, o sea, según los niveles de desaprobación que tenía Merino, eran como los niveles de aprobación de Gareca. Es increíble. Nadie había llegado a cosas como esas. Pero no sé, pero no hay lo mismo. O sea, bueno, y también no solamente el culpable, sino que la salida era, bueno, se va Merino y que nombren a otra persona, ¿no? En cambio ahora, buena parte culpan a Castillo, pero otros culpan a Cerrón, otros culpan al Congreso obstruccionista, otros culpan a otra agenda más grande, otros culpan a otra gente, y no solamente en las culpas, sino que en qué se hace. Unos dicen vacancia, otros dicen renuncia, otros dicen vacancia pero DINA, y otros dicen vacancia pero no DINA, otros dicen vacancia pero elecciones generales. Todos. Entonces se abre un árbol de problemas que nadie está dispuesto a sentarse a ver. A ver las consecuencias. A sentarse a ver y decir la mejor solución es esta. ¿No? Ahora, eso falta, creo. ¿Y tú ves esto? O sea, ¿es solo peruano? O sea, estamos los peruanos... Porque, a ver, pensaba en esto, o sea, en estos días y decía... Sí veo algo, o sea, no sé si es que es más extremismo político en Estados Unidos, por ejemplo, con Biden, que tiene un porcentaje de desaprobación relativamente, creo que alto, o de repente he visto información sesgada, pero con Biden en Chile, bueno, lo que acaba de pasar con el cambio de presidente, veo en las redes sociales, ¿no? Vamos de mal en peor. O sea, no sé si en todos los indicadores. Yo entiendo que hay índices en Chile que pueden ser... que funcionan muy bien, o sea, sí. su mal, yo conversaba con amigos de todo esto en Inglaterra, que digo, sus problemas no son problemas, pues. O sea, sus problemas, tú tienes idea de lo que es un problema. Claro. Que tu tren llegue un poco tarde. Con la gente de Estados Unidos que se queja del post office, ¿no? Y tú dices, mira, así como funciona tu post office, así funcionan los hospitales en el país, ¿no? O sea, y peor, ¿no? Claro. Entonces, olvídate. Pero tú ves eso, como aquí este riesgo que ves, que si crees que se sostiene un caso de vacancias en vez del caso, que hay cierto riesgo democrático contra el gobierno actual hoy en Perú. ¿Ves que pase eso? ¿Que es un fenómeno más allá de Perú? ¿Que es un fenómeno... Sí, no sé, a ver... ¿Sudamericano? ¿Global? O sea, por dos razones. Primero, porque siempre hay una influencia y un contagio de los vecinos. Eso se estudia bastante. Siempre lo que pasa en otros lados, sobre todo si es muy cerca, te influencia. Pero además, creo que sí, como yo te decía hace un rato, se ha visto estos crecimientos de populismos en un montón de lugares, y por distintas razones. Probablemente una de esas razones es que, o sea, hay gente, por ejemplo, bueno, probablemente hay muchas razones, pero por ejemplo hay alguna gente en particular que ha perdido con el globalismo y no está, digamos que son gente que ha sido, digamos, que de alguna manera se siente que ha sido dejado de lado por la sociedad. Hay gente que está molesta con lo que siente que es un avance cultural muy rápido, ¿no? Muy más rápido de lo que están dispuestos a aceptar. Y por un lado, siempre hay un contagio de los vecinos, ¿no? Que es una cosa que siempre pasa. Pero además, ahora creo que en los últimos años, por las redes sociales y por la globalización, hay de alguna manera que... una influencia también de tú ves lo que está pasando en otros lados, bueno, por ahí un poco,
Pero más allá de cuál sea la causa, la globalización, lo que bueno, a ver, no la globalización, pero lo que se puede ver ahora es que hay en varios lados, no solo vecinos, te decía, estos líderes populistas que están logrando, por distintas razones, ¿no? Y yo creo que, te decía también, que se explica por un montón de razones, pero que de repente entre ellas está el que son gente que apela a gente que puede haber perdido con el globalismo, de alguna manera, en términos laborales, puede haber perdido o puede no estar muy en desacuerdo con las guerras, o sea, puede estar muy en desacuerdo, por ejemplo, con los avances culturales, ¿no? Y bueno, en fin, creo que hay como que un grupo, siempre hay grupos de gente que si tú, o sea, la democracia no es una cosa que de la noche a la mañana te va a hacer que funcionen las cosas bien. No solamente es la democracia lo que va a lograr que tu país sea rico o no. De hecho, ahora lo que se sugiere es que la democracia te puede ayudar, pero una vez que hay cierto nivel de riqueza, me parece. O sea, no es que si tú tienes un país con riqueza cero y le pones democracia, por la democracia va a lograr. No, eso nadie lo sugiere. O sea, entonces, es una cosa. Pero es un viabilizador. Pero es que mira los Emiratos Árabes, por ejemplo, ¿ya? Y yo conocí una amiga en el 2013 que era de Dubái y que me decía, la verdad que yo no sé por qué tanta gente con la democracia, yo con mi amigo estamos tranquilas. Bueno, probablemente venía de una familia particularmente privilegiada. Pero hay pocos ricos, ¿no? Sí, pero de todas maneras, pero no solo eso, sino que hay un montón de cosas que en teoría pueden salirte bien si tú tienes una autocracia. El problema es cómo salen en la práctica. Y el problema es que si tú ves, todo depende de una sola persona que además está sujeto a un montón de incentivos de toda la gente que tiene alrededor, de cuidarse de que no lo derroquen, un montón de cosas así. Entonces, no terminan, o sea, te das cuenta que en la práctica la mayoría de autocracias son pues en los países donde no se respetan derechos humanos, donde hay menos libertades, donde hay menos todo, no todo lo que uno quisiera. Entonces, la democracia te permite un montón de otras cosas, te permite, o sea, vivir realmente libremente, poder expresarte como quieras, poder vivir en una sociedad en paz, no preocuparte por guerras, no preocuparte porque no, o sea, básicamente que las cosas se resuelvan en orden y de repente algunas cosas van a avanzar lento, pero una democracia que funcione bien, que todavía es una cosa bien difícil, casi no tenemos, que si tú miras los índices de democracia, esto de Economist, por ejemplo, cuando son los que dicen full democracies, ¿no? Democracia total, son 4 o 5, no sé. ¿Cuáles estamos arriba? Finlandia. Normalmente, ¿no? Son los nórdicos. Los nórdicos siempre están arriba en todos los indicadores. Entonces, porque el riesgo que yo veo hacia futuro es que el problema con estas polarizaciones es que, claro, el péndulo se mueve de un lado a otro, ¿no? Pero se mueve en los extremos. Todo eso seguimos estando hoy mucho mejor que hace 50 años. Con todo, o sea, con todas las sumas y restas. ¿Ya? Entonces, el tema, lo que sí tenemos que tener claro, como hablábamos al inicio, de repente estoy yo de lo cerrando, es que no estamos en ese momento de la democracia que creía Fukuyama en los 90, que ya todo iba a ser, empezar a ser poco a poco más color de rosa a partir de entonces. Estamos en un momento en el que todavía no nos hemos acostumbrado como especie a la democracia, a resolver las cosas no peleándonos. No agarrándonos a golpes. ¿No? Y tampoco está garantizado que vamos a seguir avanzando. Puede caernos una bomba nuclear y se acabó todo. O sea, puede venir un asteroide, no sé. O sea, nada, podemos nosotros mismos, digamos, terminar de resolver las cosas con violencia, como Ucrania y Rusia, ¿no? Sí, y cosas así pueden escalar. O sea, uno cree a veces que no, eso nunca va a poder pasar aquí porque una de las características, bueno, los psicólogos te lo explicarán mejor por qué pasa, pero los seres humanos muy fácilmente asumimos que lo que ya tenemos es normal, claro. Es normal, ya, ok, eso ya está garantizado, no lo voy a perder. Y no es así. Tenemos que entender que los que hemos nacido y estamos vivos ahorita, hemos nacido en la temporada 544 de una serie larguísima y somos extras, ¿no? Y somos, o sea, entonces, entender las cosas desde nuestra perspectiva no es. Tenemos que entender toda la serie, todo lo que ha pasado
y ver, ya, ok, esto es lo que se necesita hacer ahora. Entonces nuestra responsabilidad histórica en el tiempo es esta. Bueno, que cada quien saque su propia conclusión respecto a cuál es, pero ¿Cuál crees que es? A partir de o sea, por ejemplo, ahorita si quieres al final pregúntame cuál es la que yo creo, pero yo creo que hay que pensar de esa forma para atender los problemas, porque si no, si crees que lo que nos está pasando es culpa de alguien que hizo algo hace 5 años o hace 10 años, o culpa de un grupito de gente que ahora tiene plata y está manejando y comprando las voluntades de gente, eso nunca va a ser toda la explicación, nunca. Entonces, sí, no sé. Sí, no, está bien. No, yo creo que cuando para mí cuando una persona sobresimplifica la raíz de un problema, para mí denota más de su, no sé, su inteligencia, para ponerlo de forma resumida, o de su apertura y su inteligencia. Yo creo que la señal de inteligencia es en parte apertura mental o intelectual. Pero para ir cerrando, digamos, lo que te quería preguntar eran 2 cosas. Una ahora es, tú que tienes fama por las predicciones. No, para nada. Jamás fue el que predijo que se iban a bajar a Guzmán. Bueno, sí. Eso sí. Pero, y en lo que conversamos ahorita en el cambio, ¿qué cosa? Es muy difícil, no te voy a decir que te digas un candidato, pero en las municipales, ¿cómo crees que se va a dar el diálogo? ¿Cómo crees que se va a dar la discusión? ¿Crees que va a ser igual de polarizada que en la...? Evidentemente la alcaldía de Lima pues no es igual pues, que una presidencia del país, ¿no? Es algo mucho más chico, menos relevante diría, pero no sé, ¿cómo crees que se va a dar el debate político? En específico en la alcaldía de Lima, o sea, yo creo que ahora va a haber también, se le va a prestar atención a qué está pasando en otras partes, ¿no? Las regiones. Pero ahora, específicamente en la alcaldía de Lima... O las regionales, ¿eh? No sé. No hay ningún, no parece o sea, que hubiera ninguna razón por la que vaya a ser muy diferente a cómo ha sido, o sea, las razones estructurales, digamos, claro. No parece que vaya a haber nada muy diferente a cómo ha sido la elección presidencial, solo que en Chico, ¿no? Con bastantes candidatos no con tanto apoyo, por lo menos inicialmente. Aunque vamos a ver luego de las elecciones internas cuáles terminan siendo los candidatos finales, ¿no? Pero parece que al inicio no va a haber ninguno, entonces no sé si vamos a seguir avanzando hacia el tema de la polarización. Yo esperaría que no. Ojalá no. Creo que sí. Esperaría que no, pero yo si creo tuviese que apostar. Sí, o sea, digamos. O sea, antes, no es que nunca hemos estado así de polarizados. Hemos estado así de polarizados antes. De hecho, lo normal antes era que, digamos, en Estados Unidos, el nivel de violencia que había, hay una anécdota, lo puedes googlear, de un congresista que agarró a bastonazos a otro en el Congreso, pero así lo dejó así en el piso, o sea, fue horrible. Digamos, los niveles de violencia que se llevaba antes también eran otras cosas, y además los niveles de polarización, por ejemplo, que habían, y eso también es una cosa peligrosa que ver, pero los niveles de polarización que habían a inicios del siglo XX, pre-fascismos, también eran bien fuertes, ¿no? Ojalá que ahora no se llegue a lo que pueda ser la versión moderna, la versión actual de algo así de terrible, pero digamos, yo esperaría que sí haya al menos un apetito de un grupo de gente por paz y tranquilidad, por alguien que te plantee las cosas... Puede ser el eslogan de alguien, paz y tranquilidad. Alguien que te plantee las cosas con calma, ¿no? Con diciéndote, mira, yo entiendo que esto es un problema difícil, no lo voy a poder solucionar en 4 años yo solito, pero tengo esta idea para atacar este problema. O sea, un candidato de esas características que creo que normalmente no hay, ¿no? De repente podría, si es que aparece, podría ayudar a reconducir el debate por un lado más bacán, ¿no? Pero bueno, no sabemos si va a pasar. Y para cerrar, ¿cuál crees tú que es la responsabilidad, lo que conversamos ahorita, democrática que tenemos, en el sentido de que si yo soy una persona que quiere velar por la democracia, hoy yo veo que hay gente, los que son pro gobierno o pro Castillo, pueden soltar bajo el mismo objetivo, que asumamos que es un objetivo honesto, de velar por la democracia, buscar que no se saque el presidente. Y otra persona de otra posición política puede decir, no, para velar por la democracia hay que sacar al presidente.
Digamos, el punto de partida puede ser el mismo, pero las posturas que se toman suelen ser diferentes. Pero lo que es democrático es que esa discusión exista. Y que exista sin violencia. Entonces, nuestra responsabilidad... A ver, yo no quiero decir porque es mucho más fácil para mí desde la posición en la que estoy poder dedicarle tiempo, además porque me gusta, dedicarle tiempo a enterarme de qué se trata, digamos, qué es lo que está pasando, ¿no? Volviendo al ejemplo de la serie, si uno ve las noticias sin entender todo el trasfondo de lo que está pasando, te dejen aburrido, ¿no? Te dices, oye, esta vaina no es conmigo. Pero yo, ahora, viendo la responsabilidad, creo que sí, como ciudadanía, tenemos que entender que ahora nos toca a nosotros, ¿no? En algún momento han sido, digamos, hasta ahora, el desarrollo principal de un montón de, digamos, se ha dependido demasiado de líderes específicos que tomen decisiones para que toda una sociedad vaya hacia un lado o hacia el otro. O sea, se han dependido mucho de ellos en gran medida. Y sin que eso haya dejado de ser así, creo que hoy en día las sociedades están tomando como ciudadanía un rol diferente, desde que yo creo que más desde los últimos tiempos, ¿no? Pero a medida que eso siga creciendo y que más ciudadanos se den cuenta de que no es que la democracia es un tema que involucra a los políticos y que es responsabilidad de los políticos y que ellos vean y yo me puedo dedicar a, no sé, a hacer yoga y a jugar todos los fines de semana, ¿no? Yo entiendo que es difícil estar al tanto de todo lo que está pasando y uno no tiene que estar al tanto de todo lo que está pasando, pero tampoco te puedes aislar del todo. Claro. No creo que te debas aislar del todo porque creo que ahí sí no estás dándote cuenta de lo que está pasando. Estás viviendo al margen de un mundo que todavía te necesita para que la humanidad pueda seguir, digamos, que avanzando, si queremos que siga avanzando, porque nada está garantizado que sigamos avanzando. Entonces, no tiene que ser como que lo que tenemos que hacer no es meternos a política y leer como que, o sea, no tenemos que leer todos los periódicos o leer o ver todos los programas políticos y hacer sino que desde lo que hacemos, no sé, individualmente, ¿no? O sea, desde nuestro trabajo, o sea, en el sector privado, en otro lado, estar enterado de lo que está pasando más o menos, entender que hay otra gente que tiene posiciones políticas diferentes y aceptarlas sin que te parezca, o sea, sin el odio. O sea, mucho de lo que estoy seguro que un montón de gente ha sentido acerca de Segunda Vuelta es una emoción. Cuando veían algo que no les gustaba, crecía una adrenalina en ellos y al momento de responder, ya, es cuando la discusión política está llena de eso, no estamos funcionando bien, estamos funcionando como resolvíamos las cosas antes y probablemente vamos a terminar peleándonos porque están ganando nuestros instintos. Claro. La democracia es el resultado de algo que no es nuestros instintos. Entonces, desde nuestra esquina hay que estar enterado para ver cómo votar, para dar tu opinión de alguna manera informada en los temas. Idealmente, o sea, obviamente cada uno puede informar sobre cualquier tema, pero idealmente uno puede dar un aporte mayor si es que te concentras en dar un aporte a la sociedad de lo que tú te has especializado, claro, ¿no? Pero bueno, no, o sea, por eso digo, no está mal, no es menos aporte a la sociedad dedicarse a algo que no sea política. Puede ser tu trabajo normal, pero sea un ciudadano que más o menos que esté enterado de lo que está pasando para ubicar a qué políticos, por qué políticos sí votar, por qué políticos no, qué cosas habría que apoyar, qué cosas no. Y van a haber algunas personas que sí se van a meter a la política y bueno, a ellas, más allá de cuál sea nuestra ideología, habría que apoyar a esas personas honestas, ¿no? De cualquier industria ideológico. Sí. Creo que estamos en ese momento. No estamos en el momento que mucha gente cree de ya podemos hablar de solamente izquierda versus derecha. No, en el Perú no hemos terminado de construir la democracia. Entonces, esa es una discusión que si bien es importante porque ya se ha avanzado algo, no es la más importante. Claro, no es la más importante. La más importante es democracia versus autocracia, ¿no? Es terminar de consolidar un Estado constitucional de derecho. Y hasta que no terminemos de hacer eso, no creo que van a haber otras discusiones que vayan a ser valer la pena, más primordiales que esas para
para poder ser luego la base de la solución a todo el resto de problemas. Claro. Me quedo con eso. Apertura mental, informarse un poco y desde tu esquina poder hacer lo que puedas para tomar una decisión inteligente, creo, ¿no? Está bien. Claro. Gracias, Jalván. Nada.